El episodio de la tempestad calmada que recién escuchamos podría considerarse desde muchos puntos de vista. Yo lo quiero considerar hoy desde el siguiente punto de vista. Algo así como una parábola de la evangelización. Más allá del aspecto histórico que tiene. En su forma es una suerte de parábola. Fíjense que todo comienza con una iniciativa de Jesús. Crucemos a la otra orilla. La otra orilla es la orilla pagana. Un mundo misterioso para los judíos. Recordemos que los discípulos, junto con Jesús, pertenecen al pueblo judío y están imbuidos de los criterios de la cultura judía. Ir a un mundo pagano es ir a un mundo marcado por el peligro, frente al cual los judíos experimentan el peligro, y no solo el peligro, la idolatría, las supersticiones. Mundo que para los judíos era hasta en cierto punto un tanto despreciable. Crucemos a la otra orilla. Y crucemos a la otra orilla al atardecer, emprender una travesía. Si bien el mar de Galilea no era de una extensión inmensa, pero emprender una travesía al atardecer, al anochecer, de noche, cruzar el mar. Una cosa es ir a pescar de noche cerca de la costa. Otra cosa diferente es emprender una travesía. De hecho, fíjense, muchas veces las grandes iniciativas misioneras suelen ser extemporáneas y suelen ocurrir y acontecer bajo signos totalmente inverosímiles. Cuando la evangelización se emprende dentro del marco de lo conocido y dentro de los andariveles de la seguridad, suele ser un jugueteo, un mecano para uso privado, sin mayor incidencia en el mundo. La verdadera evangelización es la que se hace mar adentro, cruzando a la otra orilla, en contextos contrarios. Pero bueno, acá pasó algo extraordinario. Dice el texto, ellos, fíjense, los discípulos, dejando a la multitud, lo llevan a Jesús en la barca, así como estaba. Miren qué interesante. Jesús dijo, crucemos. Él tiene la iniciativa, pero incluye en esa iniciativa a los discípulos. Ellos asumen un protagonismo que no era el que pretendía Jesús. Ellos lo llevan a Jesús. No sé si van viendo el cambio de personas. Jesús dijo nosotros y ellos dicen nosotros pero sin Jesús. ¿Ven la diferencia? Excluyen a Jesús del empeño en el cual Él los había incluido. Atención, esto tampoco es una novedad. Cuando la evangelización se emprende, cualquier misión, cualquier emprendimiento, sea una misión paradigmática o programática, como solemos decir desde hace unos años. Paradigmática sería lo constante, programática una tarea preparada especialmente. Cuando emprendemos una misión, sea paradigmática o programática, porque somos nosotros los que vamos, Jesús acepta. Pero ¿cuál es el resultado?
se queda en la popa. Saben que la popa es la parte de atrás. Y duerme. A ver, detrás de ese sueño de Jesús, misterioso, raro, porque en medio de una tormenta donde la barca se va llenando de agua, es raro que uno pueda estar durmiendo. Y decir que dormía porque estaba cansado es un poco banalizar la situación. Se duerme, ¿por qué? Porque es el lugar en el cual los cristianos lo hemos dejado, que duerma, que no moleste, porque es nuestra la misión. El Espíritu Santo me está recordando un diálogo que alguna vez referí, que para esos diálogos que dicen, no voy a nombrar personas, pero yo las tengo muy presentes, ¿no? Una reunión con un obispo X, de alguna diócesis X del mundo y sus alrededores. Creo que quedaba en la Vía Láctea esa diócesis. Una señora que yo conocía muy bien, una gran evangelizadora, reunión con ese obispo. Cuando vuelve cuenta, fue una reunión tan rica, tan sesuda, tan organizada, tan especial. Pero ¿sabe con qué impresión me quedé, padre? Ese hombre dirige la iglesia como si Dios no existiera. No hubo un momento de oración, no hubo una duda, no hubo un pensemos, un pidamos ayuda al Espíritu Santo. Hubiera sido lo mismo que Dios existiera que Dios no existiera. Y a veces nuestros fracasos misioneros tienen que ver con esto. Lo dejamos, no es que Jesús duerme, que duerma mejor. Es decir, cuanto menos se entremezcle entre nuestras cosas, porque estas son nuestras cosas, mejor. Que no moleste, que no venga a interrumpir nuestros planes. Es como, claro, si contáramos, Jesús le dimos un celular para que juegue juegos en red ahí mientras nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer. ¿Viste? Como darle un juguete a los chicos para que no molesten, algo así. Pero bueno, ¿qué pasa cuando la misión se hace sin Jesús? Bueno, se despiertan tempestades. Tempestades que corren el riesgo de llevarnos a las zozobras más profundas de la vida. La barca estaba a punto de zozobrar, se llenaba de agua. Tempestades, viento en contra, las cosas se complican. La realidad parece mostrar su lado oculto, entorpeciendo nuestra realidad. Es decir, cuando no estamos en línea con Dios, con sus proyectos, a la escucha del Dios que nos conduce por caminos desconocidos, y cuando nosotros somos los gestores de nuestros propios caminos, la misma naturaleza empieza a mostrar resistencias, como en este caso. El mar se encrespa, el viento se excita, todo, en vez de colaborar a favor, colabora en contra. Ahí nos acordamos de Jesús, ahí lo despertamos a Jesús. Cuando pareciera que todo anda mal, todo se viene abajo, todo se destruye, ¿no? Qué interesante, ¿eh? La forma como los discípulos despiertan a Jesús. ¿No te importa que nos ahoguemos? No dicen, por favor, Señor, nos estamos por ahogar.
¿No te importa que no sabemos? Lo histeriquean a Jesús. Lo tratan de manipular. Y Jesús, silencio, cállate. Las mismas palabras que le había dicho al endemoniado. Fíjense qué interesante, ¿no? Lo que hace Jesús es un exorcismo de la naturaleza. Porque a veces, aunque nosotros nos lo creamos y no sepamos muy bien cómo funcionan estas cosas, también la naturaleza es susceptible de ser instrumento de fuerzas satánicas en contra de la evangelización. Silencio, cállate. Y el viento se calmó, se produjo una gran calma. Interesante, una gran tempestad versus una gran calma. Después va a haber otra gran cosa que se va a producir. Jesús les dice, ¿cómo no tienen, todavía no tienen, por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Qué interesante es esto. Lo que se opone a la fe no es la duda, sino el miedo. Y por fin los discípulos quedan aterrados. Esto es interesantísimo. Cuando uno podría decir que tendrían que haber estado aterrados antes por el miedo a morirse, quedan aterrados ahora cuando ya no existe el miedo a morirse. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Porque este terror, que es mucho peor que el miedo que tenían a morirse, tiene que ver ahora con el descubrimiento, o mejor, con la duda que se suscita en sus almas ante el propio Jesús. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El miedo ya, en este caso, no es el miedo a la muerte, sino es el miedo a Dios, a lo que significa Dios, a lo que hace Dios, a lo que puede Dios. Termino. Cuando estaban en medio de la tempestad, le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y al final del relato de esta evangelización fracasada por haber querido excluir o alienar del protagonismo de la evangelización al propio Jesús, al final ellos no saben quién es Jesús. De hecho, cuanto menos sabemos que sabemos, más sabemos lo que no sabemos.